Buenas tardes, de nuevo aquí con el tema pendiente del video anterior. Vamos a ver unos problemas o unos ejemplos de los teoremas de Thevenin y Norton. Entonces aquí algunas notas referente a sus ejemplos. Dice que la polaridad de la fuente, bueno, se tiene este ejercicio, ¿no? Entonces donde se asume esta corriente, al asumir esta corriente se asume esta polaridad más menos que cae sobre la impedancia Z2. Entonces, por tanto, el voltaje equivalente, hallando el equivalente Thevenin entre A y B, este sería el voltaje B' equivalente con esta polaridad, ¿sí? Y el Z equivalente es el paralelo de Z1 con Z2. Z1 con Z2 paralelo porque esta fuente se hace cero, como vimos en los ejemplos del video anterior. Se hace este paralelo y al hacer este paralelo de Z1 Z2 se le suma Z3, que es la impedancia equivalente entre los puntos AB. Ese sería el Z'. Entonces, mirando el libro de Leadminister, tenemos aquí un voltaje y estos elementos. Entonces la impedancia equivalente, como dijimos, es el paralelo entre esta y estas. Entonces, sumándole esta, ¿sí? O sea, paralelo de esta con esta, y a ese resultado se le suma esta. Entonces es lo que se ve acá, ¿sí? Acordémonos del paralelo de esta rama, pues porque esto se hace cero, porque las fuentes de voltaje se hacen cero y son un corto. Este sería el paralelo más este J5, que daría este valor en la forma binómica. Ahora dice que la corriente en el circuito abierto, bueno, aquí piden el Thevenin, ¿no? Bueno, la corriente, vamos a hallar esta corriente para mirar la caída de voltaje en esta rama, que será la reflejada en estas terminales AB. Entonces, por tanto, se tiene que la corriente I está dada por el voltaje sobre la impedancia, pero la impedancia es esta más esta más esta, ¿sí? Entonces es lo que se señala acá. Es lo que se señala acá y se halla la corriente en forma fasorial. Y teniendo ese valor de corriente, se calcula el voltaje, que es esta corriente por el valor de esta impedancia. Es lógico, ¿no? Entonces sería el B', voltaje equivalente aquí, la caída de voltaje. Entonces haciendo ese cálculo, llegamos a estas expresiones. Se facilita por la forma fasorial. Aquí ya tenemos la corriente y tenemos sobre la impedancia en forma fasorial, da este valor. Por tanto, el B' se ha calculado. Es este valor y la Z' igualmente. Entonces se calculó ya el circuito equivalente Thevenin. Bueno, más notas por aquí. Encontramos, dice que en un ejercicio Norton ya vimos un pequeño ejemplo con el teorema de Norton.
miramos un divisor de corriente, o sea, la corriente I2, esta es la corriente I total, dividida en corriente 2 y la corriente 1. Entonces un divisor de corriente lo miramos como I2 igual a IT por la impedancia por la que no pasa I2 sobre la suma de las impedancias en paralelo. Entonces eso es un divisor de corriente. Son pequeños apuntes. Entonces I2 de nuevo se halla con IT, que es la corriente total, por la impedancia en la que no pasa, serían dos ramas, ¿no? En la que no pasa esta Z1, en la que no pasa I2 sobre la que pasa y no pasa. O sea, este es el divisor de corriente en dos ramas. Listo. Esa es una forma de mirarlo rápido. Da igual trabajar con fuentes AC o DC. Entonces se debe tener en cuenta que la corriente se toma saliendo en la fuente DC por el terminal positivo. Aquí de nuevo estamos con el texto del administer. Entonces tenemos este ejemplo donde este circuito tiene fuentes DC. Entonces era para la nota que habíamos visto anteriormente. Entonces se tiene esta distribución con resistencias como se muestra en la figura. Y vemos que no se incluyen elementos capacitivos ni inductivos, pues precisamente porque estas fuentes son no contienen frecuencia, ¿no? Entonces solo se hacen puros valores resistivos en este caso. Entonces, bueno, ahí miramos. Dice que al conectar dos resistencias en los puntos AB de 1 ohmio y 5 ohmios, el 3, y otra de 10 ohmios en los terminales AB, determinar la potencia suministrada en cada resistencia. Bueno, entonces se hace el equivalente Thevenin. Entonces el equivalente Thevenin viene dado por, primero, bueno, aquí dice la corriente. Hallamos primero la corriente que circula por el lazo. Entonces hay dos voltajes, se restan. Entonces acordémonos, 20 menos 10 sobre los valores resistivos que son 20 ohmios, sí, la suma, 15 más 5, 20, y nos da este valor de corriente. La caída de tensión por tanto en la resistencia de 5 ohmios es, ¿sí? La corriente circularía así. Entonces polariza la resistencia de esta manera. Por tanto, en la resistencia de 5 ohmios caería 5 por la corriente, nos daría 2.5 voltios, y es así como se completan. Aquí se suman 2.5, quedarían 12.5 voltios entre los terminales A y B. ¿Sí? Bueno, esto está dicho acá. Listo. Entonces, ya vimos, esta corriente polariza más o menos esta resistencia. Entonces aquí tenemos este valor que sería 10 más la caída de voltaje en la resistencia
de 5 voltios, 12.5. Entonces esa sería la VAB o la misma B'. Ahora se hace el equivalente de la impedancia Z', que las fuentes se hacen 0, se hacerían corto y daría paralelo de 5 con 15. Lo que se tendría en esta equivalencia, este es el paralelo de esas dos resistencias, daría 3,75, lo que nos daría este Z equivalente con estos 12.5 que ya calculamos. Entonces cuando se conecta las resistencias de 1, 5 y 10 ohmios, entonces dice que determinar la potencia que se disipan en cada uno de esos valores conectados en los puntos AB. Entonces, teniendo este circuito equivalente, conectamos esa resistencia de 5, 10 o 15, ¿qué? De 1, 5 o 10 ohmios, de 1, 5 o 10 ohmios. Entonces por ahora vamos a ver el primer ejemplo donde, bueno, el de 10 ohmios. De 10 ohmios quedaría la corriente I3, sería 12.5, valor del voltaje equivalente, por la suma de esta 3 más 10, 3.75 más 10, da este valor de amperios, y por tanto la potencia activa sería esos 10 ohmios que se acaban de conectar acá por la corriente que sale de .91 al cuadrado, da 8.28 vatios. Listo. Más notas por aquí. Un circuito de esta manera, su equivalente Thevenin entre A y B es el voltaje que cae en Z4. Entonces se halla ese voltaje que cae en Z4, se calcula, ya sea por el método de mallas o el método de voltaje en nodos, ya lo vimos. Entonces se calcula este voltaje que cae en Z4 y ese es el voltaje equivalente B'. Enseguida, para hallar el Z equivalente, para hallar el Thevenin, se hace esta fuente 0, esto queda corto, queda paralelo esta con esta, a ese paralelo se le suma esta, y a ese resultado queda en paralelo con esta Z4, se hace ese paralelo y esa es la Z equivalente. Entonces de nuevo, esto queda a 0 este voltaje. Espera un momentico, esta es una fuente de corriente. No, esta es una fuente de voltaje. La corriente es esta línea que se señala acá, y 1 y 2. Esta es una fuente de voltaje. Entonces, si fuera fuente de corriente sería circuito abierto, pero como es fuente de voltaje, esta queda corto. Entonces queda de nuevo queda el equivalente Z1 con Z2 en paralelo. Se hace ese paralelo, a ese paralelo se le suma Z3. Listo. A este resultado se le hace el paralelo con Z4 y ese resultado es la Z equivalente. Listo. Bueno, aquí de nuevo con el texto del Edminister, vemos este circuito, ¿sí? Con una fuente de voltaje y otra fuente de voltaje en este lado con esta polaridad, ¿sí? Estos elementos, y hallar el Thevenin entre A y B.
Listo, es el mismo circuito. Aquí hacen los comentarios. La corriente I1 es igual a 20, o sea, la fuente 20. Calculamos primero esta I1. Esta corriente es igual al voltaje 20 sobre la impedancia, que es la suma de esta 3 con esta 10 y esta menos J4. 3, 10 y menos J4. Entonces da este valor de corriente en forma fasorial. Ya hemos visto cómo se resuelven estos valores binómicos y fasoriales, ¿no? Entonces, por tanto, la caída de tensión en la resistencia de 10 ohmios es, o sea, calculan este valor de voltaje para poder hallar el equivalente de B' del Thevenin, ¿no? Que va a resultar igual a B a B. O sea, la caída de voltaje en esta es, bueno, va a interactuar con esta otra fuente, entonces vamos a mirar eso. Entonces, primero calculan el voltaje que cae en esta resistencia de 10 ohmios. Entonces dice que voltaje en la resistencia de 10 ohmios es igual a 10 ohmios por la corriente, que sería 1.47, entonces da 14.47. Listo, esa es la caída. La tensión B a B es la suma de las tensiones de las dos fuentes más la caída en la resistencia de 10 ohmios, con las polaridades señaladas en la figura 1122. O sea, es la caída en este voltaje más estas dos fuentes que interactúan con polaridades diferentes. Entonces sería B' es igual a B a B, igual a 20, la fuente de 20, ¿sí? Que sería menos más acá, y aquí sería menos y más acá, o sea, se restan menos la de 10, ¿sí? Acordémonos, ¿no? La polaridad aquí, menos más, menos más. Entonces por eso este signo acá, 20 menos 10, 20 menos 10, menos la caída de voltaje en la resistencia, ¿sí? Esta quedaría señalada más, menos. ¿Listo? Por el sentido aquí de la corriente. Entonces quedaría un valor de 11.39 haciendo, bueno, aquí resumen todo el proceso. 11.39 quedaría el BAB. Y el Z' se sucede haciendo estas fuentes 0, que esto sería un corto, quedaría esta en paralelo con esta, y a ese paralelo se le suma esta. Entonces esta está aquí, esta de 5 se le suma este paralelo que es este, y por tanto resumen procedimiento matemático y llegan a esta expresión binómica. Por tanto, el circuito equivalente Thevenin viene dado por esta expresión, por este circuito. ¿Listo? Donde VAB 11.39 y la Z equivalente este valor. Listo. Bueno, aquí explican gráficamente la polarización de la resistencia
en la resistencia más menos, y polarización en la fuente de 20 y polarización. Por eso el orden del cálculo ahí. Gracias por ese lado. Entonces dejamos hasta ahí. En el próximo video miraremos más ejemplos. De nuevo, gracias.